El deporte de élite es muy duro, ¿eh? Sobre todo la gimnasia tienes que repetir mucho y muchas veces no te apetece y lo tienes que hacer. Tuve un desgaste de hueso en la clavícula, me rompí los 2 ligamentos de los tobillos, 2 veces la rodilla, los tendones de la muñeca, el ligamento del codo. He tenido un montón de lesiones físicas. Al final te está juzgando gente que pueden llegar a tener intereses. Cuando te juzga alguien que puede llegar a tener intereses contrarios a los tuyos. Cuando nació mi hijo Aiden, que yo me rompí la rodilla derecha y era mi hijo recién nacido, yo con la rodilla rota y 30 euros en la cuenta. Sí que es verdad que hay ejercicios prohibidos porque son tan peligrosos que los vetan. Hay gente que en gimnasia que se ha quedado minusválida y cosas graves. Bueno, qué ilusión, Néstor Abad, bienvenido a Todos se Entrena. Un honor tenerte aquí. O sea, muchas gracias, para mí un placer. Ya te digo que aquí pensamos de verdad, superhumanos lo que hacéis. Pero además eres conocido porque has pasado lesiones, un accidente, 3 olimpiadas, vamos a por la 4ª, o sea, ¿cómo se hace eso? O sea, ¿cómo se supera todo eso? Pues yo creo que al final es vivir el día a día, ¿no? Porque cuando te pones un reto a largo plazo, lo ves demasiado lejos y al final lo tienes que vivir día a día e intentar mejorar cada día un poquito y al final llegas donde sea, porque verlo demasiado lejos provoca un poco de ansiedad y sensación de que no vas a llegar porque está demasiado lejos, pero si vives día a día es como si caminas mirando tus pies en vez del horizonte, ¿no? Al final llegas más lejos sin darte cuenta, es algo parecido. Pero es que además os estáis preparando 4 años, eso para unas olimpiadas, para mundiales supongo que no, tal, pero para unos segundos, para una rutina de que dura unos segundos. Sí, el deporte, por desgracia, es muy determinante, porque dependes de una sola competición para definir tu futuro, prácticamente. Y te tienes que preparar muy bien mentalmente y físicamente para esos momentos. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se prepara uno mentalmente para eso? Pues yo por suerte he tenido ayuda de psicólogos, de entrenadores, ¿no? Al final no te preparas solo, sino que tienes unos estímulos desde que eres pequeño para la competición y vas como desarrollándote en pequeños periodos para llegar a un periodo supremo, ¿no? Por así decirlo. Y llegas totalmente preparado porque llevas toda la vida preparándote para eso. ¿Y qué se siente al haber sido niño ver en la televisión, ¿no? A lo mejor a tus deportistas favoritos y llegar a ese estadio, ¿no? Y realizar tu rutina delante de todo el público? Pues te diría en los juegos. Que estoy súper orgulloso de haber cumplido la palabra que le dije a mi padre, porque yo cuando vi los primeros juegos en la tele, yo le dije a mi padre que estaría ahí y se lo aseguré. Yo me acuerdo mucho que era muy consciente de lo que le decía a mi padre, porque le dije, papá, mira, yo voy a estar ahí donde están esos chicos y voy a estar igual de fuerte. Y mi padre se rió de mí. Lo has conseguido. Claro, yo tenía 7 años. Dijo, pero el niño flipado que dice. A ver si es verdad, me dijo. Ahora y se lo recuerdas. Estoy súper contento de haber cumplido mi palabra. Ahora se lo recordarás, sí, ¿no? Sí. De hecho, él también se acuerda. Sí, los Juegos Olímpicos del 2000 fueron. Eso sí que es visualizar algo que luego sucede, sí, ¿no? De hecho, la visualización, porque nosotros nos íbamos a Alicante a entrenar, porque en Alcoy solo había gimnasia femenina, donde yo vivía. Y nos teníamos que ir a Alicante, que entonces la carretera estaba bastante chunga y tardábamos prácticamente 1 hora. Y yo me llevaba juguetes articulados y hacía los ejercicios que yo quería conseguir en el futuro, imaginándolos con el muñeco articulado. Yo me acuerdo mucho de eso. Y invertía prácticamente todo el trayecto en hacer la gimnasia que yo quería conseguir. O sea, con los muñequitos hacías la rutina que luego ibas a ejecutar. Sí, ¿no? Jugaba, sí. Ostras, mira este movimiento, porque claro, y lo que yo veía en la tele lo hacía con el muñeco articulado como si yo fuera el muñeco articulado. Qué guay. Y cuando eras niño y eso que ya decides, oye, quiero ser esto, ¿cómo empiezas? ¿Te compras una cama elástica en el jardín? ¿Te pones a dar unos brincos? No, por desgracia yo no tenía ni un duro. Yo empecé gracias a mi hermana, porque mi hermana es 4 años mayor que yo y se apuntó a un club. Y yo lloraba mucho por quedarme allí jugando y tal, y empezó todo así como un juego, porque para mí era pura diversión, a mí me encantaba aprender a hacer volteretas, yo era los típicos niños que no tienen miedo a nada, no tienen miedo a hacerse daño, era un loco. Yo me tiraba a todo, me decían, haz esto, yo lo hacía, me daba igual. Y por suerte he sobrevivido a eso. Pero me ayudó mucho a aprender. Y gracias a eso, pues al final vas avanzando. Es como si fuera el conservatorio de música, ¿no? Que empiezas desde muy pequeñito y te vas desarrollando musicalmente hasta conseguir como una maestría. Pues la gimnasia es algo parecido. Tú empiezas desde muy pequeñito y vas desarrollando el cuerpo muy poco a poco hasta conseguir ser un maestro en gimnasia, ¿no? Que sería como ese control corporal tan grande.
Pero hay algo que se pueda ver en los pequeños, por ejemplo, que no tengan miedo a nada, entiendo que también influye, ¿no? Sí, pero... hay características como de... Se siente mucho la coordinación. Cuando tú ves a un niño cómo se mueve, yo, por ejemplo, puedo distinguir a un niño pequeño si tiene muy buena coordinación o no. Eso se siente enseguida. La forma de caminar, de moverse, de correr, de cómo se gira, eso se siente enseguida. Y entonces tiene como más capacidad. Tiene más facilidad, sí, por el tipo de coordinación. No quiere decir que tenga talento. Porque yo tampoco creo mucho en el talento, ¿no? Porque al final es una inversión energética que tú le estás poniendo a querer aprender constantemente. El talento considero que es una obsesión de la persona por querer aprender lo absoluto de lo que está haciendo. Y... O sea, crees en el trabajo más. Sí, que en el puedes talento, tener ¿no? cierta facilidad de coordinación muscular, aunque eso también se puede aprender. Pero sí que es verdad que hay gente que lo tiene innato. Yo que soy de esos niños que tienen miedo a la voltereta, vértigo, o sea, fatal, ya en la piscina, ¿no? Me iba y veía a los niños haciendo mortales y yo decía, pero si es que yo me tiro de cabeza y justito, desde el bordillo sin saltar. Es que el miedo limita mucho más de lo que creemos. También en la alta competición, ¿eh? Porque hay gente muy buena que no llega a tener grandes resultados por un tipo de miedo o limitación que ellos mismos se crean. Pero fíjate que ahí, mira, que hablamos mucho aquí siempre del miedo, que al final está en la mente y tal, pero en vuestro caso, una mala caída es una lesión, Sí. una mal agarre. ¿Cómo trabajáis ese miedo? Pues el miedo, la única forma de trabajarlo es afrontarlo. Es lo que te podría decir. Porque nosotros, por ejemplo, cuando eres pequeño tienes que aprender movimientos que son de peligro. Y entonces para aprenderlo tienes que afrontarlo. El entrenador te ayuda mucho porque haces progresiones como para asimilar un poco lo que es ese movimiento. Pero la única forma de superar el miedo es afrontándolo. Y confiando mucho en ti y en tu posibilidad de éxito. O sea, ¿y cómo te por así decirte, te llenas de esa posibilidad de éxito, de esa seguridad en ti? Visualizar, por ejemplo, a mí siempre me ha ayudado mucho. De hecho, prácticamente el 100% de los gimnastas visualizan antes de hacer cada ejercicio. Porque la visualización es como una recreación mental y física de lo que vas a hacer. Entonces, tú cuando estás haciendo, sabes prácticamente todo lo que vas a sentir y todo lo que vas a ver. La gimnasia es un movimiento muy rápido y prácticamente no se ve nada, es pura sensación. Tú visualizando puedes recrear eso. Entonces, es como si estuvieras entrenando en la mente lo que vas a vivir ahora mismo. O sea, igual la semana que viene, ¿no? Nos has dicho que tienes un campeonato mundial. Bueno, nosotros la visualización posible, la ¿no? trabajamos constantemente. O sea, no es algo que... No trabajas la visualización solo cuando vas a competir. Claro. Sino, por ejemplo, ayer tuvimos el test de competición y yo previo al test hago un trabajo de visualización para rendir mejor en el test. O sea, que lo haces a diario realmente con Sí. el ejercicio que vas a realizar, la rutina. Sí. Y también lo haces a largo plazo. O sea, porque, por ejemplo, con vistas a los juegos ya a lo mejor estás viéndote... No me suele gustar mucho hacer eso porque Tanto no sé en qué pabellón va a ser, no sé qué tipo de iluminación va a tener. No me gusta hacerlo tan previo porque no sé realmente cómo va a ser el sitio. Si lo supiera 100% en qué sitio va a ser y cómo va a ser, sí que lo haría. Pero mejor no saberlo, ¿no? Para no ponernos Efectivamente, nerviosos. claro, Ya. porque ya te predispones a un tipo de sensación que a lo mejor no va a ser. Y eso te condiciona. Vale, sabemos que la barra fija es un poco tu especialidad, ¿no? ¿O no? Mira, te voy a contar algo de la barra fija. La barra fija ha sido el aparato que más traumas me ha creado desde pequeño. ¿En serio? Sí. Y por el contrario, ha sido el aparato que más resultados me ha dado siendo mayor. Ok. ¿Y eso? O sea, Pérdida de Pues miedo. no sabría decirte. Yo creo que al final ha sido afrontar tanto ese miedo que te hace sentir como más poderoso en ese aparato. O sea, que ahora tienes Porque como... lo has trabajado tanto y has insistido tanto que te da como ese éxito anticipado, ¿no? Se podría decir. Has hecho ahí una especial conexión con, Sí, con la ha sido barra, duro, ¿no? ¿eh? Ha sido duro. Y en cuanto a hemos hablado antes de los miedos, de las lesiones. Tú has pasado por varias lesiones. ¿Cómo se trabaja eso? Supongo que a nivel físico, por supuesto, fisios, preparadores Sí. y tal. Pero a nivel mental también, ¿cómo trabajas esa vuelta? Venga, yo vuelvo, me vuelvo Sí. a poner en camino. A ver, siempre tenemos esa ayuda, ¿no? De médicos, fisios, que al final te preparan para volver a estar al 100%. Pero también depende mucho del compromiso individual de cada uno, de querer recuperarte e investigar cómo hacerlo lo mejor posible. Yo, por ejemplo, siempre he sido una persona muy curiosa y preguntaba a los fisios,
el porqué de las cosas, por qué se hacía ese tipo de tratamiento, en qué influía. También a los psicólogos les he preguntado mucho. He sido una persona muy curiosa porque siempre me ha gustado implementarlo yo mismo. No tener que depender siempre de alguien. Siempre me ha gustado aprender. Y en tema de recuperaciones comprendí que la salud no es algo que se tiene y ya está, sino que se trabaja constantemente en tenerla. Tienes que estar siempre, constantemente trabajando en tu salud para poder mantenerla a lo largo del tiempo. Y cuando me recuperé de la rodilla, como el punto final que dijo que ya estaba recuperado fue hacer el mismo movimiento en el que me rompí para superarlo, como para romper esa barrera en la que superas la rotura de ese trauma, ¿no? La rotura de rodilla la superé haciendo el mismo movimiento en el que me rompí. Bueno. Qué bueno, ¿no? ¿Y has tenido alguna lesión más así significativa? He tenido muchas lesiones. Tuve un desgaste de hueso en la clavícula, me rompí los 2 ligamentos de los tobillos, 2 veces la rodilla, los tendones de la muñeca, el ligamento del codo. He tenido un montón de lesiones físicas. ¿Y quizás la que más te haya costado recuperarte? Pues te diría que la rodilla, sí. La rodilla. Es el proceso más largo en realidad. Porque la rodilla suele ser una etapa de 1 año para tener una plena recuperación en la que sufres muchos altibajos. Porque parece que te estás recuperando, pero de repente te empieza a doler otra vez, inflamación, luego se desinflama, ¿no? Es como un proceso de altibajos en el que tienes que estar constantemente trabajando al nivel mental. Y supongo que no vale ir a las competiciones como al 60% teniendo que clavar un ejercicio, ¿no? No sería buena idea. No. Y toda esa gente, claro, es que dices, has pasado todas esas cosas y sigues haciendo este deporte, ¿qué le dirías a esa gente que se torcieron el tobillo con 12 años y ya no han vuelto casi ni a andar, ¿no? O sea, ¿qué les podrías decir, no? ¿Se puede recuperar? Pues les diría que yo he conseguido tantas cosas porque nunca me he rendido. No porque sea muy bueno en lo que hago, sino porque todo lo que me ha pasado me ha hecho aprender, y si he conseguido cosas es porque nunca me he rendido. O sea, a la gente le diría que nunca se rinda, que si de verdad lo quieren, que insistan. Es que muchas veces nos ha pasado aquí, no, es que el médico me ha dicho que ya no puedo, como tengo la rodilla así, ya no puedo, yo qué sé, que solo haga natación o que solo haga no sé qué, ¿no? Sí. Y al final les damos también un poder a esos que lo tienen, ¿no? Esos profesionales, y nos metemos en la cabeza que no podemos, ya no podemos volver a correr, hacer... También muchas veces hacerle caso a la palabra de un solo profesional es equivocarse. Hay que buscar muchas opciones y nunca limitarse, porque no siempre hay solo una solución para un problema, sino que tienes muchísimas soluciones y solo necesitas investigar un poco más. Te corto un segundito este episodio para decirte que no vale solo con entrenar el cuerpo. También hay que trabajar la mente y acompañarlo con una buena nutrición. Y eso es lo que trabajamos en el método T-Training, para que tengas un cuerpo fuerte, una mente enfocada y una alimentación sencilla. Porque no vale con entrenarlo todo, sino que hay que entrenar lo que importa. Te dejo toda la información en la descripción. Entra en ttraining.com si quieres saber más. Y ahora sí, te dejo con el episodio. ¿A ti te han llegado a decir, déjalo, Néstor, o sea, ya está? Por desgracia sí. Sí, ¿no? Y he dicho, Sí. no. Y a mí, bueno, como te he dicho, siempre he sido muy curioso, ¿no? Y siempre me ha gustado investigar un poco sobre las cosas. Y me daba la sensación que creer solo en una persona que te dijera algo era muy erróneo. Tienes que buscar... El mundo es muy abierto y tienes que buscar muchas opciones. A mí me pasa un poco igual, ¿eh? Yo, si me pasa algo a nivel pequeño, pero siempre busco un poco de 2 opiniones, Sí. ya sea por quedarme más tranquilo, o si uno de repente te dice opérate y el otro dice no, naturalmente puedes recuperarlo, incluso haciendo ejercicio, y otro me dice tómate ibuprofeno, pues ya me hace dudar, ¿sabes? Y siempre Sí. voy a querer un poco optar por el camino natural. Hay una o- cosa curiosa en gimnasia, que mucha gente se opera de los hombros. Y es porque nosotros tenemos una descompensación muscular muy grande, que trabajamos mucho la parte de delante y la espalda se queda como inhabilitada, ¿no? No llega a ser así, pero es una descompensación muy grande. Y mucha gente se opera sin saber que muscularmente te puedes recuperar sin necesidad de operarte. Porque si tú haces una compensación muy buena de la parte posterior, el hombro vuelve a su función normal y no tiene necesidad de operarte. Y entrando un poco ahora en la preparación, eso física, tú me has dicho antes que no tenías entrenador actualmente, así como... No, por la situación en la que estoy a nivel
A nivel entrenamientos, porque yo entreno lejos de aquí de Madrid, entonces mi entrenador era de aquí de Madrid, que actualmente es seleccionador. Yo estoy entrenando en Alcoy y como entreno en sesión de mañana, el entrenador que es del club trabaja de profesor. Entonces yo no puedo depender de nadie en realidad. Entonces al tener esta situación decidí comprometerme conmigo mismo a entrenarme yo solo. Pero si tienes aquí algo de staff técnico que te puede... Sí, siempre tengo, si necesito ayuda siempre me la van a prestar, sí. ¿Y nutricionista y todo esto también? Nutricionista, estoy trabajando actualmente con India, que es una plataforma muy buena que te hacen como una dieta personal según tus necesidades, que la verdad que se lo curran un montón. ¿Y psicólogo y todo de la selección tenéis? Psicólogo, hay un recurso que es el psicólogo del Consejo Superior de Deportes, que yo estuve trabajando una temporada hace muchos años. Luego estuve trabajando con un psicólogo que era de Argentina a nivel online, eso fue como después de la cuarentena. Y actualmente no trabajo con ningún psicólogo porque creo que he aprendido lo suficiente como para ser autosuficiente. Qué bueno. Qué bueno. ¿Tú crees? Yo tenía la duda de... Es verdad que aquí lo han dicho muchos deportistas que ahora como que tienen más claro, sobre todo en España, ¿no? Que es mejor un equipo multidisciplinar, tener un experto, pues eso, un coach, un psicólogo, un preparador, un tal, ¿no? ¿Tú crees que a lo mejor si hubieses... si no fueses español, por así decirlo, si pues americano, ¿no? Una Simone Biles que todos tenemos en mente, sí. ¿Habrías tenido más aporte o más valor o más acompañamiento? Porque en otros países es como el deporte estrella. Sí que es verdad que la gimnasia es deporte rey en varios países del mundo y en España carece bastante, es un deporte minoritario. Y eso crea dificultades porque es un deporte en el que se necesita mucha inversión, porque es una infraestructura muy cara, los aparatos son muy caros, crear un gimnasio es muy caro, entonces sí que hay carencias a nivel España en cuanto al desarrollo de la gimnasia. O sea que sí que sin dejar mal a todos, no, pero vamos en buen camino. Yo creo que cada vez con estas cosas, está mejorando bastante. Está mejorando. Vamos dando más voz. A ver, en realidad nosotros somos una potencia mundial a nivel gimnástico, porque hemos estado entre los 8 mejores del mundo. Sí que es verdad que los juegos quedamos los 12, pero en el mundial anterior quedamos finalistas prácticamente. Entonces somos una potencia mundial sin tener unos maravillosos recursos. ¿Y por qué crees que se le da tan poca voz a un deporte que, como hemos dicho aquí todos, o sea, es una pasada verlo? Pues no sabría decirte, porque a mí me parece un deporte muy bonito y que si tú le enseñas a los niños pequeños gimnasia, aprenden a tener una coordinación muscular mucho mayor de lo que sería una persona normal. Por ejemplo, un gimnasta sabe caer, sabe girar, no sé, tiene una coordinación muscular fuera de lo normal, pero es que si se enseñara a todos los pequeños, todos serían físicamente mucho mejores de lo que son. Y además a los niños les encanta, o sea, te puedes hacer volteretas. Muy divertido, muy divertido. Y luego mis hijos han hecho gimnasia pequeñitos, volteretas, pinos, y luego tienen un desarrollo, cuando ya son más mayores se nota que han hecho algo diferente. Sí, es verdad que tienen como las cualidades físicas básicas, ¿no? Más adaptadas o más desarrolladas. Cuando entrenáis, ¿vale? En la preparación física, para evitar ese tipo de lesiones, tío, que nos comentabas antes, ¿qué ejercicios trabajáis? Porque yo, en lo poco que sé que estudia Inés y esto, bueno, imagino que trabajáis isometrías, que trabajáis fortalecimiento de rodillas, isométricos, bueno, pliométricos. Sí. Entiendo que hay que trabajarlo en realidad todo. Hacemos todo tipo de trabajo para, o sea, no solo para evitar lesiones, sino para tener una estructura corporal muy sólida. O sea, tú no haces un trabajo complementario para evitar lesiones, sino que tú haces un trabajo complementario para tener una estructura corporal muy fuerte y así evitar lesiones. Y si sabes que tu cadena posterior, por ejemplo, es más débil, ¿qué eso enfoque? Se siente, si tú tienes un mínimo conocimiento del cuerpo, lo sientes enseguida, porque te va a molestar el supra, por ejemplo. Claro, pero... O te va a molestar el codo, eso es porque tienes una deficiencia muscular seguramente, o una sobrecarga de una zona y otra más suelta. Y el tener a lo mejor esa desigualdad, ¿no? Entre la parte de adelante y la parte de atrás, ¿qué hacéis? ¿Más trabajo, enfoque en la parte posterior que Claro. Lo que es el trabajo complementario a la carga técnica, sueles insistir más en el trabajo de, por ejemplo, de espalda, ¿vale?
o isquiotibiales o gemelos o... ¿Y acudís al gimnasio como Sí. una persona Sí. normal de la Eso calle es. que va con su rutina de espalda, bíceps y... No es ese así, día- pero sí, nosotros tenemos un trabajo específico Ajá. para nosotros. Porque bueno. al final tienes que individualizar mucho. En el deporte de alto nivel siempre lo diré. No todos son iguales. Tú no puedes hacer el mismo trabajo para 10 personas. Porque cada uno tiene su individualidad. Y cada uno tiene sus carencias y sus virtudes. Tienes que saber potenciar eso para que rindan mejor. Qué bueno. ¿Y hay alguna parte del cuerpo que reforcéis más o que trabajéis más? O, por ejemplo, antes decías lo de la rodilla, ¿no? Precisamente por la disciplina. Sí que es verdad que cuando te lesionas tienes que comprender que siempre lo vas a tener. Yo, por ejemplo, la lesión de rodilla nunca la he finalizado porque siempre la estoy trabajando. O sea, cuando te operan siempre vas a tener que trabajar lo que te han operado para que se mantenga fuerte. Es como una responsabilidad. Es lo que decíamos antes de que la salud es tu responsabilidad. No puedes delegarla a nada más. Eres tú el que tiene que trabajar tu salud. ¿Y años futuros que tengas en vista? ¿Cuánto crees que se puede alargar una carrera a lo mejor de un deportista olímpico de gimnasia artística masculina? Yo ahora mismo tengo 32 años y en teoría, según estadísticas, tendría que estar ya prácticamente retirado. Pero me siento muy bien, entonces yo lo voy a alargar hasta que crea que puedo dar el nivel. Sí que es verdad que mentalmente se hace más pesado. A mí, por ejemplo, ahora se me está haciendo más pesado mentalmente que físicamente. No sé si es porque yo estoy cargando con la responsabilidad de mis entrenamientos, mi preparación. Todo, ¿no? A lo Claro, mejor, al no no sé contar si con es más equipo. por eso o por la exigencia de tener resultados para poder vivir del deporte. Entonces tienes que ir ahí un poco tanteando cómo vas. De momento voy a vivir año a año y hasta donde llegue. No Bueno, te no. voy a decir, voy a llegar a los Juegos Olímpicos, sí que es la intención, pero tienes que vivir día a día para poder llegar, porque al final da igual que tú digas, voy a llegar a los Juegos Olímpicos. El deporte es un mundo en el que no puedes asegurar nada, y menos en un deporte de riesgo. Bueno, nosotros esperamos verte en Australia. No, Ojalá. en París seguro, pero en Australia O sea, también, Los que lo Ángeles, sepas. En Los Ángeles. No, Ojalá. el siguiente, yo digo el siguiente. El Los siguiente. Ángeles, Los Ángeles vas. Mira. Sydney. A ver. Hombre, aquí Ojalá, quedaron. sería muy buena señal, ¿eh? Qué guay. Sí. Y tío, en las rutinas que presentáis, supongo a un jurado, o sea, ya están estructuradas más o menos, ¿no? Ellos Sí. saben lo que vais a hacer. No puedes salirte en competición nada de esas figuras o aparatos. En gimnasia no se puede improvisar, a no ser que lo hayas entrenado antes, porque son movimientos muy precisos. Tú no puedes llegar y decir, voy a meter un giro más hoy, que me siento bien. Eso lo tienes que tener previamente entrenado porque, Ya. o sea, la gimnasia es peligrosa. Entonces tú no puedes decir, voy a meter un mortal más de lo que hacía. No. Eso tienes que llevarlo entrenado porque tiene que ser prácticamente perfecto. Si tú te das cuenta cuando ves la gimnasia, parece fácil. La gente hace la gimnasia y dices, ostras, qué fluida va. Parece que no le cuesta. Claro, lleva entrenándola toda su vida. O sea, que en algún momento te puedes presentar con una rutina que sabes que a lo mejor Tú puedes- no alcanza ganar el campeonato del Eso mundo, es. pero me hace quedar cuarto si lo hago bien, ¿no? Efectivamente, Sí. claro. Tú, a ver, al final son niveles, ¿no? Hay gente que tiene nivel de campeón del mundo, que a veces no lo es. No Sí. siempre gana el mejor. Sí, sí. Gana el que mejor lo hace en el momento oportuno. Tú puedes llevar una rutina de quedar cuarto o octavo y ganar, porque lo has hecho mejor que el que parecía que iba a quedar campeón del mundo. O sea, al final el deporte... No, y que él es- lleva una rutina a lo mejor para ganar sobradamente, pero no la hace perfecta. Y tu Efectiva, o rutina puede que caerse. era... Todo el mundo puede caerse, hasta el mejor. ¿Y cómo penaliza un fallo, por ejemplo? Me suelto... Eso va como por puntos, ¿no? Por ejemplo, doblar los codos, depende del grado en el que doblas el codo, te quita medio punto, 3 décimas, va un poco así. Caerte es un punto, te quitan un punto por caerte. Y cuando haces el salto en Blinton, mortal, Es un punto, si te caes, un punto. Si te sales de las líneas, depende si sacas un pie es 1 décima, si sacas los 2 pies 3 décimas. me estaba viniendo la imagen en París, ¿no? Cuando Sí. hiciste el salto y Ya me salió de lujo, la verdad. se te veía sonriendo y... Sí. y todo. No, en general en esa competición me lo pasé muy bien. Yo di mi 100%. Sí que es verdad que llegamos al último aparato y la liamos parda en el último aparato, pero me lo pasé muy bien, estoy muy satisfecho. Porque o sea, puedo decir que fui a París, entregué todo lo que tenía y no se dio, pero me dejé el lomo allí.
Se te vio como la cara de satisfacción Sí. del trabajo realizado, ¿no? Sí, sí, totalmente. Ejecutado ahí en ese día. Qué bueno. ¿Alguna Sí, vez sí. has hecho alguna rutina que digas, ¡buah, le he clavado! Y digas, no, me lo han valorado como, ¿sabes? Que te has Sí, quedado ahí de... ¿sabes qué pasa? Que la gimnasia es un deporte muy subjetivo, porque te valora gente desde fuera que a lo mejor hay intereses que no te benefician. Si son 3 países y los jueces valoran más un país que otro, siempre vas a estar perjudicado. Eso es un deporte... Claro, ¿cómo es ir a un país y que a lo mejor los jueces puedan ser del país? Competir contra gente de ese país es como jugar fuera de casa. Pues tienes que jugar a hacerlo tan perfecto que no te puedan quitar prácticamente nada. Y en este caso, por ejemplo, como en otros deportes que entra la tecnología, aquí hay también alguna ayuda. Sí que es verdad que en Japón están trabajando en una serie de inteligencia artificial, ¿no? Que rodean el aparato de cámaras y graban en 3D tus movimientos, entonces calculan todo. O sea, para que en teoría sea puramente objetivo. Pero eso todavía no ha salido. Entonces... Bueno, yo creo que también tiene que haber un poco de Claro. ojo humano, ¿no? Que valore... Sí, pero deberían evitar mucho los intereses. Claro. Y en cuanto a, ahora que habréis hablado de tecnología, redes y tal, supongo, no sé, aquí muchos dicen, nada, no vemos las redes o se las dejamos a alguien de marketing o lo que sea para estar totalmente enfocado. ¿Cómo llevas A la hora las de redes? competir, ¿te refieres? O después incluso, No, ¿no? en plan, el típico fenómeno fan también que te escribe También, y te ¿no? dice... Te pasa Bueno, nada. a mí, por ejemplo, yo me llevo mis redes y no me molesta. Sí que es verdad que cuando vas a competir, pues olvidas un poco todo eso porque no lo necesitas. Tú vas a hacer tu trabajo y ya está. Necesitas estar enfocado en lo que vas a hacer, en tu tarea. Pero a mí personalmente las redes me gusta verlas, me gusta contactar con la gente, hablar. Mucha gente me anima, a mí eso, yo estoy súper agradecido, la verdad. Y no ha habido, no te pasa, bueno, que nos ha pasado a Haters. nosotros, que Sí, somos nos pasa a pequeñísimos. nosotros. A diario. ¿Cómo llevas ese, pues eso? Joder, aquí no lo has hecho también, aquí tal. Bueno, al final es parte de la gente que no lo vive tan directo como tú, ¿no? Ellos pueden opinar lo que les dé la gana. Al final Ya. no saben ni la mitad, solo están viendo el vídeo y ya está. No saben prácticamente nada más. Además que no nos enseñan ni a ver el vídeo, ¿no? O sea, que es que Efectivamente. se ve súper rápido, Eso paran a es. lo mejor uno, No un lo poquito, analizan claro. en realidad. Ellos no. Claro. La mayoría de gente que hace eso no sabe de gimnasia. No. Ni tampoco todo lo que hay detrás, ni todo el trabajo que hay involucrado en hacer eso. Porque estar, por ejemplo, en unos Juegos Olímpicos, por mucho que te critiquen cómo lo hagas ahí, no saben lo que es el proceso de llegar a unos Juegos Olímpicos. No, pero- Lo duro que es, la inversión de tiempo que tienes que poner, lo mucho que has sufrido, las lesiones que has tenido. La gente no sabe eso. Y te van a criticar por un vídeo que sale de los Juegos Ya, Olímpicos. No hay que hacer mucho caso de esas cosas. Y con esta carrera tan buena que has tenido, has tenido que renunciar a muchas cosas, aspectos a lo largo de tu vida que a lo mejor dices, joder, en algún momento pues me hubiera apetecido. Ahora está muy de moda, lo saco alguna vez, Alcaraz, ¿no? Que dice, no, yo a mi manera quiero ser el mejor. ¿Tú has tenido que renunciar un poco a lo mejor a los amigos o a salir? por ejemplo? Renuncié a la burbuja que tenía de familia, amigos y todo eso para conseguir mi sueño. Al final no es renunciar como tal, sino que cambias una cosa por otra. O sea, yo podría haber decidido vivir mi vida de ocio y no conseguir mi sueño. Pero para mí, sinceramente, habría sido un fracaso absoluto hacer eso. No considero que haya sido renunciar, sino conseguir. Al final he decidido tomar unas acciones para conseguir mi sueño. Tú tenías claro que ibas a ser Sí, la verdad gimnasta que lo tenía bastante claro. Sí, me impresiona porque... desde los 7 años. Sí, es raro, la verdad. Porque no suele ser normal, ¿no? Que una persona tenga tan claro desde pequeño que quiere llegar a ser eso. Bueno, pero al final es luchar por lo que uno quiere, ¿no? Y no, a lo Sí, mejor no es a el- ver, sí que es verdad que no constantemente pensaba en eso, simplemente me dedicaba a disfrutar mi vida y ya está, yo lo disfrutaba a mi manera, haciendo lo que me gustaba. No siempre decía, voy a llegar allí, no, lo dije una vez y ya está. Lo que pasa que yo lo llevaba dentro de mí, lo que quería conseguir, no tenía por qué exteriorizarlo. ¿Y has llegado alguna vez a pensar en, joder, pues hoy realmente no me apetece tanto entrenar Sí, claro o que sí. esto ya es monótono, Sí. me tomo el día libre? El deporte de élite es muy duro, ¿eh? Tienes que, sobre todo la gimnasia, tienes que repetir mucho y muchas veces no te apetece y lo tienes que hacer. Si quieres llegar, tienes que hacerlo, aunque no te apetezca. El deporte es así, con pasión cero, o lo haces o lo haces. ¿Y cómo mantienes ese, venga, hay que hacerlo? O sea, que sí, es que hay Al que final seguir. es disciplina.
La palabra disciplina es la madre del deporte. Entonces tienes que asimilarlo. Tienes que saber que se necesita hacer eso. Sí que es verdad que no siempre se hace el mismo trabajo, ¿no? Y puedes regular un poco las cargas de entrenamiento. Si por ejemplo estás muy cansado, regular la carga de entrenamiento. Si mentalmente ves peligroso hacer un elemento, pues lo cambias y haces otra cosa, una adaptación. Tienes que saber jugar un poco con cómo estás, pero la disciplina la tienes que tener. Tío, y al veros en anillas o en barra fija o... alguno encontrará asociaciones con... No, tío, yo hago calistenia en el parque. Sí. Se me da... Mucha gente me ha preguntado sí, ¿no? que ellos hacen calistenia, que si podían llegar a los Juegos Olímpicos de gimnasia. Entonces, Pero... hay que probar la gimnasia para saber lo que es. Y te dirán, tío, soy buenísimo, ¿eh? ¿No? Claro, sí. No sí. me has visto, o sea, efectivamente. flipas. Oye, que tiene mucho valor, ¿eh? Total, que total. hacer calistenia y autoentrenarse en calistenia y conseguir esos niveles me parece brutal. Pero la gimnasia es otro nivel. Sí, pero que luego no tiene tanta asociación realmente, ¿no? O sea... Sí que es verdad que la calistenia es como un trabajo de fuerza de la gimnasia. Es como si hubieras sacado el trabajo de fuerza de gimnasia y lo hubieras hecho un deporte. Es algo parecido. Sí, porque al final la zona de abdomen, por ejemplo, yo los Sí, veo la siempre zona del mucho. core y todo Brazos, eso. tal, Sí. lo trabajan mucho ahí, pero luego, Sí, por ejemplo, sí. piernas, en tema Claro. de calistenias haces mucho isométrico, pero no haces Efectivamente. más... La pierna prácticamente no se trabaja. Es como si hubieras sacado el trabajo de fuerza de anillas de la gimnasia y lo hubieras hecho un deporte que es la calistenia. Sería algo así, porque las progresiones de fuerza de gimnasia es prácticamente lo que es la calistenia. Pero, por ejemplo, vosotros para las recepciones, para los Sí, impulsos... la pierna ya es otro nivel. Saltos Sí, explosivos, sí, tendréis que hacer vuestra sentadilla, sí. vuestros... Sí, sí. Hacemos un trabajo específico muy fuerte, sobre todo pliometría y cosas así. Y, tío, ¿cómo es un día a día en tu vida, por ejemplo? Cuando te levantas... Pues depende. Por ejemplo, ahora que estoy en Madrid es puramente deporte. O sea, yo vengo para centrarme en deporte. Estoy en el centro de alto rendimiento, me levanto, desayuno, entreno, como, descanso un poco, entreno, ceno y duermo. O sea, es deporte, 100%. Y Cuando entre estoy en medias- casa es otro nivel, voy a tope de cosas. Porque tengo 2 hijos, yo me levanto por la mañana a las 6 de la mañana, hago el trabajo de fuerza por la mañana, a las 9 dejo a mis hijos en el colegio y me voy a entrenar. Hasta las 12 como y luego me voy a entrenar otra vez, hasta de 2 a 4 más o menos. Y luego la tarde con mis hijos. ¿Y qué tal es lidiar con eso de, oye, soy olímpico y tengo que entrenar, pero también soy padre y tengo unas responsabilidades como padre que... La verdad que para mí es un lujo, porque tener vida más allá de lo que es el deporte es algo muy importante para cualquiera que haga deporte. Tener ahí un respaldo, sobre todo familiar, ¿no? Que a mí me da la vida. Llegar a casa y no tener que hablar de deporte. A mí la gimnasia no me interesa en casa. Yo quiero vivir una vida totalmente fuera de eso. Que mis hijos me hablen de lo que han hecho en el colegio, que mi mujer me hable de lo que le ha pasado con su prima, yo qué sé. No quiero saber gimnasia cuando estoy en casa. Y la familia me lo da. Qué bueno. ¿Y alguna rutina así que tengas de, por ejemplo, yo me levanto y me bebo un vaso de agua? Lo primero que hago. Pues sí, tengo bastantes cosas. Pero, por ejemplo... O manías o lo que... Sí, a ver, beber mucha agua cuando me he levantado, sí. Y comer muy sano. Yo me gusta mucho la comida natural, procesados, cero. Intento evitarlo todo. Y azúcar y todo eso fuera. Aquí Yo- lo intentamos promover. Nos lo hacemos sano también, intentamos. Sí, hay que cuidarse, hay que cuidarse. ¿Y cómo llevas lo de...? Bueno, nosotros sé que entrenáis descalzos, Sí. competís descalzos. El tema grounding, no sé si... Sí, lo- a mí me lo gusta aplicáis. mucho ese mundo. A ver, nosotros como entrenamos descalzos, pues estamos muy acostumbrados, ¿no? Es como si fuera judo, por ejemplo, que prácticamente siempre van descalzos. Pero sí que es verdad que el calzado, por ejemplo, el barefoot yo lo uso mucho, me encanta. Y sentirte descalzo también por la calle, ¿no? A mí eso me mola muchísimo. Y lo de los separadores de dedos, que siempre hay, aquí por ejemplo Carmona, Sí. el preparador, nos decía que bueno, que sí, Que no había mucha que no había evidencia mucho- científica como... A ver, en realidad es probarlo, ¿no? Al final, evidencia científica o no, tú pruébalo y Sensaciones, intentas ¿no? sentir, claro, a ver qué te provoca. A mí, por Que ahora ejemplo... está muy de moda también, como las tiras nasales o... Sí, sí. Que dices, bueno, pues nunca lo he necesitado. Si en Claro. caso de que me haga falta respirar por la A ver, nariz... la tira nasal en realidad es antinatural. Sí que es verdad que el separador de dedos, por el tema de calzado que hemos tenido toda la vida, se te juntan los dedos y te provoca esa inestabilidad en el pie, ¿no? Y el Sí. separador de dedos te da estabilidad porque te hace el pie más amplio.
Lo del tema nasal lo veo un poco antinatural porque te está separando la piel. Tú no usas nada en la nariz como para que te junte las fosas nasales. Total. ¿No? Sí. Sí, bueno, yo esto todavía no Es lo he que, probado. además, separado. oye, Yo no lo he probado tampoco, tampoco, pero no. me parece un poco absurdo. Hoy he ido a entrenar y había uno en el gimnasio que lo llevaba y digo, pero si no lo has usado nunca, en plan, Claro, bueno, ahora se es está como hablando muy mucho. de moda. Se está A hablando ver, al mucho. final yo creo que es puro marketing. Sí, tiene pinta. Total, O sea, yo de creo que antes a lo mejor es más fácil, o aquí ha estado también alguien experto en breathwork y decía, pues primero empezar a aprender a respirar solo por la nariz, Efectivamente. en vez de ponerte un aparato, ¿no? Empezar solo a respirar por la Eso nariz y no es. por la boca. Y hablando de O sea, esto, ¿cómo es la respiración ahí arriba en las anillas? Pues sí que es verdad que nosotros pecamos mucho de apnea cuando estamos haciendo fuerza, por ejemplo, porque son movimientos muy explosivos y muchas veces te quedas en apnea porque necesitas hacer mucha fuerza constantemente. Pero si insistes mucho en la respiración, el cansancio se hace mucho menor. Tú resistes mucho mejor los ejercicios si insistes en la respiración. El problema es que tienes que tener muy dominada lo que es la rutina de ejercicio, porque si no la tienes tan dominada, te centras tanto en cada movimiento que te olvidas de respirar. O sea, se trata mucho de tenerlo muy dominado para poder centrarte en la respiración y así aumentar el rendimiento. ¿Y Wow. cómo elegís qué rutina vas a hacer? O sea, que, oye, voy a hacer esto, ¿cómo lo elegís? Pues como la gimnasia tiene un código de puntuación muy estructurado, tú según tus habilidades y los elementos que has ido aprendiendo a lo largo de tu carrera deportiva, vas como haciendo una estructura de ejercicio que te beneficia según lo que tú has aprendido a lo largo de los años. Es algo complejo Sí, lo cuentas porque como si claro, fuese fácil, se trata pero- mucho del desarrollo que tú has tenido con el entrenador y el tiempo que te ha dado a aprender ciertas habilidades. Y en función de eso creas tu propia estructura de ejercicio. Sobre todo cuando vais sin elementos y tal, o sea, Eh, qué coreografía, qué Claro, qué haces eso al ahí. final va en función de tus posibilidades de llegar a un nivel muy alto. También como que vas aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Tú decides, me gustaría hacer este ejercicio, aunque no sepas hacer esos elementos, pero ya tienes como ese proyecto que tú vas a ir trabajando para conseguirlo. ¿Y tienes algún movimiento que sea tuyo que digas, "Ah, es que esto lo hago siempre"? No, nunca he llegado a hacer un movimiento nuevo en gimnasia. Pero por ejemplo un compañero que se llama Ray sí que tiene su propio elemento que se llama Ray Zapata. Ah, qué Ah, qué chulo. bueno, qué bueno. Sí, sí, sí. ¿Y hay algún ejercicio que se conozca, pero nadie haya conseguido lograr realizarlo en competición, por ejemplo? No, sí que es verdad que hay ejercicios prohibidos en competición, porque son tan peligrosos que los vetan para que la gente no se mate. Para Porque evitar hay lesión. un- Claro, porque al final para conseguir ganar. una medalla mucha gente hace lo que sea. Sí. Y muchas veces hacen cosas tan peligrosas que lo tienen que censurar porque hay gente que en gimnasia que se ha quedado minusválida y cosas graves. Joder, Claro, sí, impactante. las caídas y tal. Hay que tener cuidado. Hay sí, gente sí, que sí. pondría el oro por, Hay gente por que encima de su vida, ¿eh? Sí, O sea, hay gente que antepone el logro a su salud. Qué fuerte. Pues aquí predicamos lo contrario. O sea, Sí. nosotros vamos Mi a por la forma de salud pensar antes que el también logro. es... A ver, sí que es verdad que te tienes que entregar al 100%, pero no tienes que anteponer tu salud a conseguir algo. De hecho, para conseguir algo tienes que estar sano, si no, no lo vas a conseguir. ¿Hay alguna característica que defina a un gimnasta que digas, "Buah, es que tienes que ser muy bueno en"? Pues no sabría decirte, la verdad. No sabría decirte... Sí que es verdad que hay una leyenda, ¿no? Que dice, eres bajito porque haces gimnasia. Ah, bueno, el miedo a no voy a hacer, ¿no? Gimnasia desde Que te que quedas no pequeño. crezco, ¿no? Sí, Las pesas. eso es. Las pesas, ¿no? Es Era que no como- creces porque llevas haciendo gimnasia toda la vida. Ah, Y sí, sí. claro, mis padres son bajitos. Yo no crezco porque soy de genética así. Yo igual. Mi Claro. madre es chiquitita. Pero sí que es verdad que he oído mucho lo de si haces pesas te vas a quedar pequeño. Sí, Es sí. verdad, es verdad. Y ya era pequeño sin haber hecho pesas. Efectivamente, O sea que- claro, eso es una leyenda urbana. ¿Y hay algún mito que también haya en la gimnasia que podamos derribar aquí? No, no sabría decirte. Eso es verdad que se ve mucho. Lo de que si haces Sí, pesas sí. desde A muy mí me lo han pequeño- dicho siempre. Me lo han dicho siempre. Es que eres bajito porque llevas haciendo gimnasia toda la vida. Que no, es que mi madre mide 1,50. O sea... Pero hay alguna cosa o sea, ¿es verdad que está relacionado el por ejemplo, meter fuerza, peso muy pronto? ¿O no? A ver, yo por ejemplo no toqué pesas hasta que tenía 17 años, por ejemplo. O sea,
No... O sea, que todo lo demás es jugar, ¿no? Sí, Hasta el principio. es aprender habilidades. En realidad, yo, de hecho, si promoviera el deporte, promovería aprender habilidades más que estética. Porque al final aprender habilidades es lo que te va a hacer sentirte realizado siempre. Ostras, es como subir de nivel, ¿no? ¿Y tienes algún otro deporte que hagas que digas, va, me flipa? Aparte de la gimnasia, esto... Pues mira, por ejemplo, mi hijo está haciendo kickboxing ahora y a mí las artes marciales siempre me han flipado. Y muchas veces hago con él. De hecho, me pego en casa con él a veces y me mola muchísimo. ¿Y tenéis alguna limitación? Igual que en muchos deportes te dicen, no puedes esquiar, no te vayas a lesionar, no puedes hacer no sé al qué. final, mientras no te hagas daño, hay que tener suficiente cuidado como para no lesionarte haciendo otra cosa. Claro. Que igualmente, tú puedes a lo mejor estar limpiando tu casa y caerte y hacerte daño. Ya. O sea, eso a veces es inevitable, pero sí que hay que tener cuidado. ¿Y alguna rutina para concentrarte antes de competición tienes? Pues suelo meditar mucho. Antes de competir, sobre todo. Hago meditaciones guiadas, visualización y cosas así. Tío, Hay un chico que se llama Tony Espígares, que os recomiendo que, Sí. que le echéis una escucha porque es increíble. Tío, todos los deportistas o preparadores que traemos también nos dicen lo mismo, tío. Meditación, visualización. Es como... lo practican. O sea, realmente no es que queramos promover nada, sino que No, funciona. que es una realidad. O sea, aumenta tu rendimiento muchísimo. No es ningún tipo de publicidad ni nada. Es practícalo y lo sabrás. Pero aquí todos hemos tenido en el colegio, entiéndeme, nuestra educación física, nuestra clase de... Sí. Y en ninguna, bueno, a mí no me ha pasado, ¿eh? No nos han hablado de De visualización, no, no eso nos han nunca. hablado de Nunca. respirar, no nos han hablado No. de... ¿No? Nunca. Y ahora ves a los deportistas, yo que sé, un tenis, un Djokovic, y dices, no, respira, visualiza el punto, tal, y dices, Claro. pues ¿esto qué es? Si yo solo te veo jugar, pegar a la pelota. Sí. Me parece Sí que es chino. verdad que es como un trabajo oculto, ¿no? Que no se suele mencionar ni se suele ver a simple vista. Eso lo lleva dentro cada uno. Ese trabajo mental lo lleva dentro cada uno. Y cada uno acumula la cantidad de trabajo mental que puede asimilar o que le apetece asimilar. Tú puedes estar constantemente... Por eso no creo tanto en el talento, porque al final es un trabajo interior de cada uno. Día a día, ¿no? Sí. Y de libros, tío, películas... ¿también Pues dedicas? libros leo bastantes, pero son más tipo autoayuda. Hay libros que tienen tipo koans, que son como cuentecillos zen que te hacen reflexionar mucho sobre la vida, ¿no? Eso me flipa porque es un cuentecito muy cortito que te hace reflexionar muchísimo. Y libros de autoayuda. Hay uno que me leí cuando empecé el tema de la meditación y tal, que se llama Domar el Toro. No sé cierto quién lo escribió, pero es un librazo, la verdad. Qué guay. Bueno. Aquí Pues también. mira, si te gustan los libros así cortitos de como que te hagan reflexionar en Sí. cuatro cuentos, ya creo que Ernesto lo diría si estuviese aquí haciendo la entrevista, que es el libro de la buena suerte, no sé si lo has No. leído, pues es también muy cortito, es un cuento. Ah, pues muchas Y gracias. es Me lo estoy leyendo precisamente yo. de la suerte. Ese es el que Y me como estoy leyendo yo. algunos dicen, pues es que ha tenido suerte, porque también te lo dirán, no, Sí. claro, es que tú has nacido con unas Sí. habilidades y fin, ¿no? Y no en ese trabajo Sí, día a día, esa disciplina de la que hablabas. Muy Sí, bueno. está muy bien también. Qué guay. De libros. ¿Y alguna película, serie que hable de, no sé, Juegos Olímpicos que recuerdes? Hay o una alguna? película que es de gimnasia, de hecho, que es El Guerrero Pacífico. Este nos lo dijo Elías también. Elías. Que es muy famosa, es la historia de un chico que hace gimnasia, creo que se lesiona, no me acuerdo muy bien, pero habla todo el tema de la visualización, la superación y todo eso. Es muy antigua, pero el mensaje que da es muy guay. Pues yo creo que la dijo Elías también Sí, cuando estuvo puede aquí. ser. Es muy famosa, la Y no película. la hemos visto todavía, hay que apuntarla. Hay que pero es apuntarla. muy Sí, antigua. sí, sí. Antes hemos hablado un poco de la nutrición, que nos has contado que estabas con un programa y tal. ¿Y tienes alguna comida que no toleres? Evidentemente no te la meten en la dieta, pero... En realidad la dieta tú pones tus preferencias previo a que te hagan la dieta. Entonces te ponen todo tipo de alimentos y tú eliges más o menos los que prefieres. Yo intento mucho evitar las harinas porque me sientan un poco pesadas, me dan como un cansancio así raro. Entonces prefiero consumir arroz y cosas así que no pan, pasta y todo eso. Y previa competición, que siempre te hemos visto como... Oye, si vas a competir por la mañana, cena hidratos de carbono... Sí que es verdad que me recomiendan siempre que centre mucho las comidas en hidratos para esa reserva de glucógeno y poder rendir mucho mejor en competición.
Ujú. Y me interesa un poco también suplementación, que imagino que Sí. yo tomo, también los deportistas olímpicos tomaréis también para recuperar. ¿Qué tomáis? ¿Creatina, proteína? Yo tomo creatina, a veces proteína, no siempre. Por las noches siempre me tomo cúrcuma, me gusta mucho. Por las mañanas a veces en el desayuno me pongo jengibre. O sea, tema de suplementación sí que me gusta mucho usar, pero cosas naturales, salvo la creatina, que es un producto más químico. Bueno, Sí, bueno, nosotros también lo tomamos, ¿eh? O sea, pues bien para el deporte o bien que Sí. te agiliza la mente, Sí. que yo creo que también Sí, vosotros sí, sí. a la hora de tomar decisiones en periodos de tiempo corto, sí. os viene bien. O sea, Sí, realmente... sí, 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 sí. Y la proteína también, tío, yo por ejemplo por la noche tiene estudios ahora recientes, dicen que también aumenta la masa muscular en el reposo, entonces... Como la recuperación de la masa muscular. Eso ¿no? es. Y cuando entrenas o cuando juegas, imagino que luego después, o tú en tu caso, que haces una competición y no sé cuánto podéis perder de kilos Pues, en una... Nosotros más bien nos rutina. deshidratamos, porque una competición te puede durar 4 horas, ¿vale? Entre la hora previa que haces el calentamiento y la adaptación y todo eso, a luego las 3 horas que son de competición. No estamos constantemente haciendo ejercicio, pero sí estamos constantemente con el corazón alterado porque estás en un sistema de tensión de Claro. competición. Entonces tiendes mucho a deshidratarte. Bebemos agua con electrolitos y cosas así, pero nos deshidratamos. A lo mejor podemos llegar a perder 1,5 kilos así. Y más el periodo previo a competir, que no comes tanto porque también estás estresado, Claro. el sistema está como así agitado porque tienes que competir, Los te nervios. estás preparando, eso es, te estás preparando para eso, pierdes peso también en el periodo competitivo. ¿Te recomiendan a lo mejor ahí hacer algo en tipo de ayuno antes de la No, sí que es competición, verdad o? que yo naturalmente hago ayuno porque ceno muy pronto. Por ejemplo, cuando estoy en casa a lo mejor ceno a las 7 y hasta las 8:30 no desayuno. Entonces haces así como un periodo, no llega a ser un ayuno, pero sí Sí, que un haces un periodo periodo largo. largo sin comer. Ah, eso para mí es ayuno, ¿eh? Son suficientes horas Ya para así que se le considerar... nota cuando no ha comido. Se nota. Ya, tío. Y en cuanto al descanso, ¿qué importante es el descanso? ¿A no te Súper, gusta? súper. Para recuperarse, esencial. Si no descansas no vas a rendir bien. De hecho, las fibras musculares necesitan ese reposo para poder recuperarse. Si no, siempre vas a tener sobrecargas y cosas así raras. Porque no estás totalmente recuperado, no llegas a relajar el cuerpo para volver a hacer una actividad. El otro día teníamos aquí también a un tenista, Alejandro, y nos dijo que él usaba presoterapia, por ejemplo, cuando Sí, llegaba a bueno, casa. yo de hecho también la uso de vez en ¿También la cuando. tienes? Sí. Qué bueno. Es que al final son cosas naturales, tío, pero para que, Sí. que te ayuden a cumplir con tu objetivo el día de mañana, Eso ¿no? Y es. si no A ver, dices... todo lo que pueda recurrir, bien está. Me acuerdo de Raúl, cuando el futbolista, cuando Cama Hipovárica, que fue como de los primeros, Sí. y ahora es como todo el mundo... Ahora hay mucha tecnología para poder recuperarse antes de lo que en teoría naturalmente podrías hacerlo. ¿Baños de hielo aplicas? No me apetece pasarlo mal. También lo ha dicho alguna La vez, verdad, no. Literal, ¿eh? Lo haría, pero Ducha fría, sí, eso. ya la disciplina entrenando ya la tengo. Para baños de hielo no me apetece. Ya os iba a decir, o sea, tienes ahí toda la rutina y... Sí. Pero bueno, que A está ver, bien. sí que es verdad que viene bien. Por ejemplo, en la residencia Blume, en el centro de alto rendimiento, hay una sala de spa que tiene sauna, tiene piscina de hielo y todo eso. Entonces a veces sí que lo hago. Porque con sauna y hielo sí que mola. Claro. Pero hacer solo piscina de hielo es mortífero. Como contrastes, ¿no? Claro, Cambios eso es. de frío y calor. Eso es. ¿Y hay algo que si hayas notado que te funciona súper bien para darlo todo? ¿Algún, o rutina o alimento? O... Pues lo único que te diría es meditar. Y comer lo que me va bien. No cambiar la rutina de alimentación. Porque cambiarla puede ser fatal. Pero al Porque te final- puede provocar el sistema digestivo, influye mucho en el mental. Entonces, si tú cambias la forma de alimentarte, te puede perjudicar mucho a la hora de competir. Y más con esa apnea, ¿no? Realizando el ejercicio. Eso es, y- sí, sí. No, hay que tener cuidado, la verdad. Si tú tienes un sistema de alimentación y, por ejemplo, una rutina, ¿no? De meditar, alimentarte y todo eso, no lo cambies antes de competir. Manténlo porque te va a funcionar. ¿Y cómo lo hacéis cuando viajáis? Porque claro, cada vez es en un país. Y hasta Sí. nos han dicho que en algunos países, por ejemplo, avisan, oye, si coméis esto, cuidado que hasta podéis dar positivo. Sí, O sea que... hay que tener cuidado. Normalmente vas a un hotel, ¿no? Y tienes el buffet libre ahí y tal, y tú coges lo que
te beneficia o a lo que estás acostumbrado. Pero sí que es verdad que muchas veces te tienes que adaptar. Yo, por ejemplo, estoy en la liga italiana compitiendo, que ya hemos terminado, pero cada vez que voy allí, a mí no me gusta comer harina y no me queda otra. Pizza, pasta claro, y tal. Pizza, pasta y lo que te pongan. Sí, Pero sí. da miedo que te puedan querer como intoxicar un poquitín para que... Nunca he des pensado algo eso. No. Y espero que nunca lo hagan. Sería muy ruin, la verdad. Ya, es que, joder, yo sería mi miedo un poco como deportista, en plan, cuando viajo, hemos hablado antes, ¿no? Viajo a otro país, con jueces de otro país, con rivales de ese país. Sí que es verdad que tendría que haber una competencia muy grande para que te hicieran eso. Tendría que ser tipo, vas a quedar campeón del mundo y está el que quiere quedar campeón del mundo ahí a tu lado, por ejemplo, ¿no? Tendría que ser una rivalidad ahí muy grande. Que normalmente no la hay, porque la gimnasia es tan impredecible a veces que no puedes saber quién va a quedar campeón del mundo. Y dentro de gimnastas olímpicos, entre vosotros en competiciones y eso, ¿os conocéis? ¿Tenéis Pues amigos? es una comunidad muy bonita porque todos nos llevamos muy bien. Y prácticamente nos conocemos todos porque son tantos años ya compitiendo que al final te conoces con todo el mundo. Y es un mundo guay, porque la gente suele ser muy humilde, ¿no? Muy agradables. Al final es un mundo muy duro la gimnasia, se entrena mucho y todos comprendemos prácticamente al que está enfrente y lo que está haciendo para llegar hasta ahí. Es un mundo guay, la verdad. ¿Y tienes amigos como fuera de las... Sí, en sí, otras sí. selecciones? Sí, sí. Y Yo estoy muy agradecido porque no he llegado a tener resultados tipo medalla olímpica y cosas así, pero sí que es verdad que tengo el respeto de mucha gente y eso me hace estar muy agradecido. La verdad, Desde tengo aquí- amigos por todos sitios. Desde aquí te vamos a mandar toda la fuerza para que en Los Ángeles, Muchas además de gracias. seguirte, Ojalá, y ojalá. vamos a lograrla seguro. Si no lo visualizas tú, Muchas Estamos lo aquí vamos- todos. hacéis vosotros lo por vamos mí, a ¿no? visualizar nosotros, tío. Total, total. Eso es. Muchas Todos los que gracias. pasan por aquí van a conseguir medallas. 100%. Ojalá, ojalá. Además, les estamos animando a que sí que se van a presentar en Los Súper, Ángeles. súper. Claro, Sí. ¿Y hay algo que no sepamos de esas competiciones, sobre todo las Olimpiadas, son como las más así llamativas, pero que no se vea desde fuera? Yo que sé, algo que llame la atención, o incluso los centros donde estáis conviviendo, no sé. No hay nada, en realidad no hay nada especial. Somos gente normal haciendo un deporte extraordinario, ¿no? Porque al final tú eres una persona normal que vas a un hotel, te alimentas como una persona normal, descansas como una Seres persona humanos. normal y vas a competir. O sea, no hay nada misterioso en lo que hacemos. Simplemente llevamos dedicándonos a eso mucho tiempo. Y hemos desarrollado habilidades que no son normales, pero somos humanos. Yo lo que no veo nunca, por ejemplo, cuando ya enfocan, por ejemplo, en los juegos o en alguna competición, no se ve la parte de calentamiento y la parte de estiramientos no se ve tanto. Y yo creo que es una parte, bueno, a mí que me gusta el deporte. Para el que quiera aprender es una parte fundamental, Superinteresante. pero al que sigue puramente el resultado deportivo le resulta muy aburrido, porque no le interesa. Entonces muestran solo lo que es la acción deportiva. Claro, a lo mejor tú sí que en tu Insta o lo que sea, sí que Sí. compartes algunos contenidos de eso, ¿no? A mí me gusta mucho compartir lo que hago. Qué bueno. Pues ¿Y los aquí- estiramientos qué tal? Porque aquí hay unos que dicen que sí, no. Bueno, es que vino... En gimnasia es 100% necesario. Claro, vino Carmona y nos dijo también que pues calentamientos dinámicos y también luego estiramientos dinámicos o fijos, ¿no? Y claro, se abre mucho el abanico en cuanto a que hay muchas teorías. O sea, Yo creo que depende a lo que te dediques o para qué lo vayas a hacer. Por ejemplo, en gimnasia necesitamos la movilidad articular al 100%. ¿Cómo consigues eso? Pues búscate la vida, lo que mejor te venga. Al final tienes que conseguir que el cuerpo se mueva al límite con la mayor agilidad posible. Entonces eso se hace dinámico, estático, organízalo como mejor te venga. Al final... realizáis mucho trabajo con gomas para manguitos, Sí. rotadores, Al final es todo rodillas. tipo de fortalecimiento de activación muscular. Preparamos mucho el cuerpo previo a hacer el ejercicio. ¿Y la tecnología nos ayuda algo ahí? En plan, ¿se están implementando nuevos métodos para que El simular problema la caída? de eso, o sea, sí que se está haciendo, pero los recursos económicos no son lo suficiente, al menos en España, como para que se implementen en el equipo español. Porque en Japón, por ejemplo, eso es una barbaridad. El estudio biomecánico que tienen, el tema de preparador físico que tienen, todo eso es increíble. La estructura que ellos tienen. China, por ejemplo, también.
Ahora, ¿y cuál es el top 3, ¿no?, de los países que más están dándolo todo en gimnasia? Pues China y Japón, top. Sí, ¿no? Estados Unidos también. Siempre presentan mucha más gente en competición, ¿no? ¿Eso cómo lo consiguen? Tienen tanta gente que prácticamente nunca llevan el mismo equipo. O sea, que imagínate, tienen una cantidad de gimnastas increíble. Y en España somos 10. O sea que es por la cantidad de gimnastas que hay por país, no por las plazas, por nacionalidad, o sí. Claro, para ir a un mundial hay 5 plazas, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, esas 5 plazas, cada país las administra como crea que va a ser lo mejor para ese país. Si tú tienes 350 gimnastas, decidir 5 plazas suele ser más fácil que... O sea, no más fácil, sino que tienes más posibilidad de éxito, ¿no? Porque al final tienes tanta competencia, es como el fútbol en España prácticamente. El nivel lo hace muy alto, ¿no? Eso es, tener claro. Más gente. Al final van a querer mejorar todos para estar en el equipo. Y cuanto más mejoran todos, más sube el nivel del país. Y entre vosotros, que como dices sois 10 y tal, pero piña... No, bien, nos llevamos bien, ¿eh? No hay competitividad. Hay competitividad, pero... Cachis, me he quedado fuera por tu culpa, tío. En realidad no es por su culpa. Claro. Es porque no has rendido. Porque has hecho mejor, lo has hecho mejor que yo y ayer entrené mejor que tú y hoy me has ganado tú, ¿no? Eso es, el deporte es que es así. Sí, depende de cómo lo enfoques, el deporte puede ser muy tóxico para la salud de una persona. Porque es pura competitividad. Y tú lo puedes interiorizar o exteriorizar. Entonces tú puedes echarle, como has dicho tú, que le echas la culpa al otro, me has quitado la plaza, pero en realidad es porque tú mismo no has rendido bien para estar en la plaza. O también está la posibilidad del tema de los jueces. Claro. Y aquí en España puede pasar para, por ejemplo, ir a los juegos... En todos los sitios puede pasar. Al final te están juzgando gente que pueden llegar a tener intereses. Entonces, puede pasar aquí, puede pasar en extranjero, puede pasar donde sea. Cuando te juzga alguien que puede llegar a tener intereses contrarios a los tuyos... Total. ¿Y a qué dedica su tiempo libre, Néstor? Pues a mí me gusta mucho el rap, me gusta mucho leer, me gusta mucho la música, me gusta mucho estar con mis hijos, mi familia. Sobre todo con la familia, ¿eh? A mí mi tiempo libre, si puedo, lo dedico 100% a mi familia. Qué bueno. 100%. ¿Cómo lo llevan ellos, tío? Lo de... Ya no que vayas a entrenar cada día, que lo pueden ver como normal, una persona ya, ¿no? normal Sí. y haberse acostumbrado, pero cuando a lo mejor tienes que viajar a los juegos, ¿no? Los Ángeles, y de competir, y te ven ahí en la televisión y saben cómo lo pasas, cómo lo pasan ellos. Sí que es verdad que ellos lo viven tan de cerca que les da un poco igual. O sea, es una sensación como que es su día a día ya. Sí, sí, es como su forma de vivir. Ellos se han criado así. Porque claro, cuando ellos nacieron yo era deportista. Entonces para ellos no ha cambiado nada desde que nacieron. Y lo viven como esa rutina normal para ellos. Sí que es verdad que, por ejemplo, el primo de mis hijos, mi sobrino, viene mucho a casa y para él sí es algo diferente. Porque en París sí que me vio en la tele y flipó. Y mis hijos les daba un poco igual. Como, mira, papá. Sí, papá sí, haciendo lo de siempre. Papá haciendo lo de siempre. Sí, sí, es curioso, la verdad. Pero también sentirán, o tu mujer, tal, satisfacción en el momento en el que Hombre, terminas claro. tu rutina y sí, has salido lo bien, viven, ¿no? claro. Se ponen nerviosos y sí que es verdad que es complicado. Porque también el futuro de la familia depende un poco de esas cosas. Entonces lo vives todo muy intenso, ¿no? Mi éxito beneficia a mi familia. Mi fracaso, pues puede condicionar un poco a mi familia también. O sea que tú también imagino que en la competición, aunque pienses que el ejercicio todavía puede no salir tan bien, piensas en tu familia y también eres capaz de intentar transmitir con una sonrisa o algo, ¿no? Sí, esa complicidad. sí. Siempre intentas que estén tranquilos. mostrarte seguro y esa confianza, ¿no? Qué bueno. Ya, mira, eso es una de las cosas que también llama mucho la atención de, igual que otros deportistas, que aquí lo hemos hablado, ¿no? Los tenistas que si rompen una raqueta en momento de tensión y tal. Los gimnastas estáis como súper controlados, Sí incluso que es verdad cuando... que hay de todo, ¿eh? ¿Sí? Sí, yo he tenido también crispaciones chungas, porque hay veces que te supera, ¿no? Y hay veces que no estás mentalmente al 100% o estás pasando problemas personales y tal, y aún así vas a competir. Porque tienes que competir. Por muy mal que estés, tu vida, entre comillas, depende de eso. No, yo personalmente no me puedo permitir decir, no voy a competir que mentalmente no estoy bien. No me lo puedo permitir. Simone Biles sí, yo no. Yo tengo que ir a competir y cumplir, por muy mal que esté. Tú por eso haces todas tus rutinas para intentar estar lo mejor Intento posible, evadirme ¿no? de todo e intentar estar lo más estable y armonioso posible.
Bueno, yo creo que toca ya alguna Sí, de las nuestras, ¿no? aquí tenemos algunas preguntas Claro, sí. clásicas para ir cerrando un Que poco. no te hemos hecho ninguna todavía. Que, mira, una que algo nos has contado, pero bueno, hacemos mucho, es la de, ¿has tenido algún momento en tu vida que hayas tenido un clic y dices, bueno, eso fue un antes y un después? Sí, siempre lo digo, que fue cuando nació mi hijo Aiden, que yo me rompí la rodilla derecha y era mi hijo recién nacido, yo con la rodilla rota y 30 euros en la cuenta. Entonces ahí tuve que decidir si invertía todo Los mi 30 ser euros. en el deporte o me retiraba y me ponía a trabajar. Ahí fue determinante para dedicarme al 100% al deporte e intentar ser de los mejores para alimentar a mi hijo. ¿Y qué te hizo decir, sí, venga, yo puedo, yo estoy Pues aquí? lo que me hizo decidir eso es que creía que era lo único que se me daba bien. Entonces tenía que hacer como fuera para intentar ser de los mejores porque consideraba que se me daba bien. Qué bueno. ¿Y hay alguna verdad en la que tú creas que pueda pensar la gente, pues yo no estoy de acuerdo? Pues te diría que lo del talento que hemos comentado antes, mucha gente cree en el talento, pero yo no creo tanto en el talento. Creo más en la obsesión de cada persona por ser o desarrollarse en algo. Como esa pura obsesión en aprender sobre una materia solo. No creo tanto en el talento. Bueno, tú das el ejemplo de eso totalmente porque Sí, a lo mejor te la has gente hecho se a ti piensa que mismo. soy talentoso. Bueno, has podido tener unas características acordes a la gimnasia Eso es. y luego te has hecho todo el trabajo y todo lo posible por alcanzar Eso el máximo pico en mental, físico y se te ve. Así que guay. ¿Y qué crees que es más importante en la carrera de un gimnasta? ¿La técnica, su disciplina o su cabeza? ¿Qué es? Pues mira, he conocido a mucha gente que podía haber sido campeón del mundo en España, ¿eh? Pero mentalmente no han llegado porque se han quemado antes, porque se han frustrado, por muchos motivos. Mentalmente hay que ser muy fuerte si te vas a dedicar al deporte de alto nivel, porque no siempre vas a tener éxito. De hecho, yo he tenido muchos más fracasos que éxitos. Y tienes que ser mentalmente muy fuerte para poder resistir esa presión, esa autopresión de querer conseguir y no haber conseguido todavía. Porque además cuando vais a campeonatos con España, tal, entiendo que ahí sí que os financian, bueno, el Sí, hotel, nosotros tenemos la todos los competición, gastos ¿no? cubiertos, sí, sí, sí. Pero a lo mejor al equipo o a tu familia que si quiere ir, eso a lo mejor no lo cubre, claro. De hecho, entonces- yo cuando voy fuera voy solo siempre, solo, o sea, mi claro. familia no suele venir. ¿Cuánto tiempo pasas al final fuera de tu entorno a lo largo del año? Bastante. Mucho más del que me gustaría. ¿Y cómo se lleva eso para, ya que has dicho que es súper importante para ti el entorno? sobre todo tu Sí, familia? al final tienes que asimilarlo porque forma parte de tu forma de vivir. Al final yo soy deportista y me gusta dedicarme a esto. Es un precio a pagar, ¿no? Se diría. ¿Y hay alguna cosa que nadie sepa y puedas contarnos hoy aquí? Pues te diría que me gusta mucho la soledad. Me gusta mucho ese ratito de Estar silencio. contigo. Lo necesito. De hecho, como persona necesito estar solo de vez en cuando. Me pasa un poco a mí también, ¿eh? En Yo plan- creo que todo el mundo tiene... Sí que es verdad que hay gente que es muy dependiente a la compañía y tal, pero yo personalmente necesito estar solo. O sea, ninguna influencia de ningún tipo, solo. Y a la hora de, por ejemplo, hemos estado hablando de la tecnología, los móviles, ¿eres muy de invertir tiempo cuando estás tirado, descansando, entre... Sí que lo hago, pero no demasiado. Porque siento enseguida que me saturo un poco y lo tengo que dejar. Sí, es que yo creo que a mí me pasa que, por ejemplo, Incluso mentalmente te aturulla. creo que me relaja y al revés, me está estresando. Siempre Sí. me dice Sara que la que me enseña todos los caminos buenos. Pero es como que también lo necesito un poco, ¿sabes? Porque es como estoy reposando, descanso, Esa distracción soledad, mental, en realidad. soledad pero compañía, ¿sabes? Sí. Es como raro. Pero a mí me estresa. O sea, sé que mentalmente me está estresando más que me está relajando, por ejemplo. ¿Y tienes alguna rutina a la hora de, por ejemplo, irte a la cama? Que has dicho que te acostabas temprano, pero por ejemplo, pues ahora que está muy de moda, el móvil fuera de la habitación. No, sí que es verdad que me estoy acostumbrando a no cargar el móvil por la noche, cero. Intento dejarlo cargado ya durante el día y me olvido, para que no me influya tanto, porque sí que he estado viendo que influye mucho
a tema energético y descanso y tal, y sí que intento evitarlo, pero rutina especial no tengo. Ni luces rojas en la habitación. No, sí que es verdad que me pongo el móvil en rojo. Ah, qué bueno. He puesto una... Le das como 3 veces y se pone en rojo. Ah, qué bueno. Cuando Qué estoy, si Sí, lo sí, tengo sí. que usar en la cama o lo que sea, me pongo eso. ¿Y tienes, tío, perdona que se me ha ocurrido ahora al ver el león, algún tatuaje de... Sí, lo tengo aquí Por en la los- pierna. por Que los de hecho me juegos, hice un samurái Hostia, con enorme. los aros, son círculos zen. No son los aros Sí, en no están sí. cerrados. Eso es. Qué chulo, Qué tío. bueno, qué pasada. Y hablando de todo lo que has vivido y tal, ¿qué es para ti el éxito? Pues el éxito te diría que al final es conseguir un propósito que te has marcado, pero también te diría que es ser fiel a uno mismo, no dejarse influir por la gente de fuera, por opiniones externas, el autocuidarse. Diría que el éxito es estar tranquilo con uno mismo y conseguir sus objetivos. Oh, qué buena respuesta. La verdad. Más lo de aislarse me parece lo más difícil, ¿no? Porque al Sí. final el entorno, ¿cuántos te habrán dicho, guau, cómo vas a hacer, qué loco, si te han operado 2 veces? Sí, no, sobre todo al principio, cuando te estás como desarrollando para llegar a que todavía no has hecho nada, la gente duda mucho y te hacen dudar, te dan su propia opinión de lo que ellos consideran sobre ti. Entonces vas a llegar allí, pero no te veo como para llegar allí, no estás bien, ¿no? No estás rindiendo bien, pero yo te veo un poco flojo, ¿no? Comentarios O así búscate que, otra cosa, ¿no? Yo, por que te ejemplo, pueden influir mucho si mentalmente te pillan débil. Claro, ahí aquí lo decimos mucho, ¿no? Al final el entorno y de quién eliges rodearte o escuchar, mejor dicho, es fundamental. Sí. O sea, Gracias a eso yo aprendí que no hay nada como animar a alguien a conseguir lo que quiere. O sea, no cuesta nada ver a alguien y animarle. Si lo ves, yo qué sé, si lo ves deprimido o lo que sea, no cuesta nada ir a una persona y animarle y decirle, ¿qué te pasa, tío? Ánimo, que no pasa nada, que la vida hay que vivirla, que hay que disfrutar y tal. Al final, apoyar a la gente no cuesta nada. Y le puedes salvar la vida, literal. nosotros intentamos un poco como predicarlo en nuestro día a día, pero siempre, ¿no? Con una sonrisa a la cajera del supermercado, Sí, sí, sí. o un saludo al vecino Efectivamente. que igual lo está pasando mal y no lo sabemos. Efectivamente. O sea, una situación comprometida de cada uno, que es su vida y... Sí, nos ha pasado a nosotros cuando dijimos, venga, vamos a hacer un podcast. Y digo, ¿qué vais a hacer vosotros? Sí, todo el mundo. ¿Qué es eso? ¿Sabes quién va a ir? ¿No? Y ahora están Y diciendo, wow, ¿cómo conseguís Claro. que vengan? ¿no? Incluso la Eso gente, es así. la gente cercana que crees que es la que más te va a apoyar y qué podcast ilusión. vais a hacer? Si Sí. eso... Es la que más te... No sé, que le dice, "Pff, ¿y esto ahora?" Y como Sí. que te tira por tierra, ¿no? Y debería ser lo contrario. O sea, que al final, por lo que dices tú, ¿no? Que era tu opinión, válete por ti mismo y tira para Pero, adelante. sobre todo, has dicho que esto empieza desde muy joven. Claro, cuando tú eres muy pequeño y las voces que tienes, que son pues tus padres o Sí. tu entorno más cercano, ¿no? Te dicen, ¿qué dices, hombre? Que te vas a caer, que te vas a... Yo por suerte a nivel familiar siempre he tenido un apoyo, Bestial. o sea, increíble. Si no fuera por ellos yo no estaría aquí, ¿eh? A mis padres, mi hermana han sido brutal, porque siempre han confiado en mí, nunca han dudado de lo que podía llegar a conseguir. De hecho, al revés. Pero sí que es verdad que ha habido gente externa, por ejemplo, el director del instituto me dijo que iba a ser un fracaso, que me iba a ir a Madrid, ¿para qué? Para perder el tiempo. O sea, cosas así que Sí, dices, sí. tío, pero si no cuesta nada animar a la gente. Y desearle lo mejor y ojalá te vaya bien y ganes y no cuesta nada. Es Y- por lo opuesto, pero que te puede Sí, animar claro, mucho en lo que es motivar. tu carrera, ¿sabes? Motivar, ¿no? Que por Claro. probar que pierdes, ¿no? También. Efectivamente. ¿Y algún ídolo, tío, deportivo, en gimnasia artística masculina, orientado a esta prueba? Pues siempre me ha gustado fijarme mucho en las cualidades de la gente. Y no he tenido un ídolo como tal, pero sí que ha influenciado en mí mucha gente que ni siquiera lo sabe. De hecho, compañeros de entrenamiento, incluso gente de la calle, aptitudes que tienen que a mí me impactan mucho y me gusta mucho aprender sobre esas cosas. Porque es algo que creo que yo no tengo, pero que lo veo reflejado en ellos y... Ostras, ¿y si esto lo implementara yo en mi vida? ¿Entrenaste con Rubén, que te pregunté antes? Sí. Yo es que... Fuimos compañeros muchos años. Claro, es que a lo mejor hasta hemos coincidido tú y yo, ¿eh? Realmente. Pues seguro, no me extrañaría. En la Más o menos, universidad. a lo mejor sois más o Sí, menos sí, la tiene misma pinta. quinta. Somos de la edad y seguramente hayamos ido a clase juntos, pero claro.
Pero o sea, eso no se le daba Separado. igual a las volteretas. Yo estaba en la cama elástica de los niños y en las anillas. Es que de verdad me parece que todavía podemos hacer mucho por la gimnasia, porque es que no se ve, no se... Sí. Bueno, gracias a las redes sociales sí que es como que se está llegando a más gente, pero podría ser mucho más grande. Bueno, eso lo hemos visto también con el badminton, con Carolina Marín. Efectivamente. Lo hemos visto con la natación, con Mireia, lo hemos visto con Sí. tal. Cuando ha salido alguien que lo ha conseguido todo solo. Es cuando porque se solo- empieza a expandir mucho más. Yo siempre he pensado que en los colegios, por ejemplo, cuando haces educación física o tal, siempre tocas un poco los deportes más Sí. típicos. Fútbol, baloncesto, Sí. te sacan un día a jugar balonmano, ¿Sabes y qué pasa? Que vóley. enseñar gimnasia es muy complicado. Tienes que o haberla hecho o haberla estudiado. Y un profesor de colegio, si no se ha dedicado a gimnasia, no va a poder enseñarla, porque es muy peligroso. Total. Tú puedes enseñar a alguien a hacer el pino y se desnuca. Si no, si no Claro, le tienen que tener enseñas una bien. preparación y tal. Efectivamente. Pero aunque sea como una actividad cultural Antes, un día. antiguamente, mis padres hacían gimnasia en el colegio. Educación física era gimnasia. ¿Por qué? Porque a nivel motriz te enseña muchísimo sobre todos los deportes. Como hemos hablado antes de Ignacio López Grande, Sí. aquí que nos daba clase, pues los colegios tenían que pasar por él para que un Efectivamente. día por lo menos aprendieran y vieran el deporte, ¿no? Como tal. Seguramente el desarrollo deportivo sería mucho mejor de las generaciones. Bueno, por lo menos que se acerquen, lo conozcan y luego ya, oye, Efectivamente, tú sí, decides sí. si tal o cual, Educar deportivamente con esa base gimnástica y luego que se dediquen a lo que quieran. Yo he hecho muchos deportes. Yo hacía fútbol, baloncesto, hice karate, yo probé muchas cosas. Nada me llamó tanto la atención como la gimnasia, pero sí que probé muchos deportes. ¿Y en el futuro tienes pensado, pues sé que sé, oye, me gustaría ser entrenador, o me gustaría saltar a otra disciplina, o me gustaría alguna cosa en particular? Pues sí que es verdad que me gusta mucho ser entrenador, porque sí que es verdad que he ayudado allí en Alcoy alguna vez a los niños, he dado alguna masterclass de CrossFit y he descubierto que me gusta mucho enseñar a la gente y lo que provoca en mí eso, ¿no? Que la gente consiga cosas gracias a algunos tips que les das o gracias a enseñarles y me mola esa satisfacción personal. Te veremos entonces Sí, ojalá. de profe, Estaría seguro. bien. Qué guay. Y en cuanto al CrossFit, que lo has mencionado, que has hecho alguna masterclass, ¿tú crees que también es otra de los mitos, ¿no? Que es lesivo, o es la técnica lo que es importante? Al final yo creo que lo que es lesivo es el aprendizaje apresurado de las habilidades. Si tú no les enseñas del todo esa progresión de la habilidad, se suelen lesionar porque no están adaptados físicamente a realizarlo. Lo que es lesivo en realidad es el ser apresurado para aprender. Si tú aprendes bien y paulatinamente, no te vas a lesionar. Claro, pues vosotros entrenáis individualmente, aunque seáis un grupo y entrenéis a la vez, ¿no? En el A equipo ver, tú español. ten en cuenta que nosotros llevamos desarrollando nuestro cuerpo desde pequeños. O sea, si te lesionas eso por una caída o por una sobrecarga. Pero lo que es el movimiento en sí no te suele lesionar porque estás plenamente preparado. A Que eso me para- refiero con el CrossFit, que la gente aprende en muy poco tiempo habilidades a las que no están acostumbrados. Por eso se suelen lesionar. O por sobrecarga de tanta repetición. Y en tu carrera dentro de todos esos deportes, de los gimnasios, ¿alguna situación así un poco hasta surrealista? Porque es como lo que decíais, ¿no? Los de calistenia que quieren hacer de repente anillas y tal. ¿Alguna situación surrealista que te hayas visto que digas, va? No, sí que me he visto alguna vez que gente que no tiene ni idea de gimnasia te empieza a corregir un movimiento, por ejemplo. Eso sí que lo he vivido alguna vez y bueno. El típico señor A así, ver, ¿no? Con el periódico sí, diciendo... oye, aquí este pie no lo has estirado del todo. A ver, señor. O yo con tu edad hacía... Hazlo tú, prueba, a ver. Yo con tu edad era mejor, ¿no? Claro, Cosas de sí, esas. sí, desde... Y Es que en España es verdad que tendemos un poco como a infravalorar al de al lado. Da igual lo que haga, tío. O sea, puede dedicarse a... Como que siempre le vas a dar un consejo mejor, ¿no? De lo que sabe hacer. Sí, y dices, va, pues eso lo hace, pero yo hago esto. Y lo mío es mejor siempre Sí. que... O lo comparas directamente, ¿no? Y él a lo mejor solo te está diciendo, hago esto y me dedico a esto. Efectivamente. Y no tiene por qué ser para La dejar mal al de al lado. Efectivamente, sí. pues, yo no sé si tienes alguna preguntilla más. No, bueno, si hay... si cambiarías alguna cosa en el mundo hoy en día... Si pudieses cambiar algo de las personas o del mundo, ¿no? Que cambiase la situación actual. ¿Qué cambiarías? Pues intentaría que la gente no tuviera tantos egos.
tanto lo que estábamos Sí, diciendo, un ¿no? poco Intentar ahora, ¿no? estar por encima de los demás, sino más aportar que querer recibir. Eres más cuando aportas más a la sociedad que cuando intentas recibir más. Y apoyar, ¿no? Yo creo que muchas veces, tío, Sí. tú estás como haciendo algo representando a tu país y lo intentas hacer lo mejor posible y como que hay gente siempre pendiente ahí de el mínimo fallo, El fallo, sí. y se alegrará más por tu fallo que por tu buen ejercicio cuando, no sé, Es triste, pero deberían sí, es sentirse así. orgullosos de tener un representante Efectivamente. español allí. Que la mayoría se Total. siente así, ¿eh? Sí, sí, Cuando sí. es tipo deporte de alto nivel y te ven en la tele y ostras, mira el español y tal. Sí que es bastante agradecido eso. Pero claro, siempre vas a tener a la gente que le gusta criticar. Pero bueno. Sobre todo cuando hay un desconocimiento en general, yo Sí. me incluyo, y de repente dices, ostras, que tenemos gimnastas en esta disciplina, Sí, ¿sabes? ¿Qué claro, pasa? tío. Como si me dices esgrima o me dices tal, y dices, que también tenemos. Entonces dices, ostras, que tenemos gente siempre... Sí. Mola. Claro. A mí personalmente me mola un montón ver a gente en la tele que diga, ostras, tío. Yo Qué guay. recuerdo llegar a los Juegos Olímpicos y pegarme delante del televisor y verme Mola todo mucho. desde por la mañana, aunque Mola no mucho. lo hubiera visto ni O de supiera. hecho, yo como- cuando llegué de los Juegos Olímpicos veíamos otros deportes de los Juegos Olímpicos en la tele. Yo con mi hija ahí en el Todo sofá el viendo rato. los Juegos Olímpicos. A mí me mola un montón. Y es verdad que no te hemos preguntado y lo voy a sacar aunque estamos terminando. La experiencia, tío, en los Juegos Olímpicos, ya no tanto en la competición, sino como villa y tal, ¿te quedas con algún recuerdo especial? En realidad lo que es en sí los Juegos Olímpicos es muy bonito, porque son todos los deportes metidos en una villa como si fuera un pueblo, ¿no? Todos deportistas, el ambiente es muy guay y es un sueño cumplido, porque al final llegar a los Juegos Olímpicos es una satisfacción personal muy grande. Y lo que vives de bonito ahí, en realidad, es la consecución del sueño que has cumplido. No lo que es la competición, sino llegar a tu sueño cumplido. Es lo que mola de verdad. Es los días previos, ¿no? La inauguración, Eso es. de estar con los No, de deportistas. hecho, la satisfacción de verdad es clasificar. Porque nosotros hacemos un periodo clasificatorio y lo consigues en el Mundial. Cuando tú en el Mundial sabes que has clasificado para los Juegos Olímpicos, eso es brutal. O sea, es lo mejor que te puede pasar. Pues nada, poco Qué pasada. más. Te vamos a desear mucha suerte aquí. Muchas ¿no? gracias. Desde Y si Todos se entrenan. pudieses decirle algo a todos esos gimnastas que dicen, ostras, venga, yo quiero ser como Néstor, voy a darlo todo, quiero jugar, quiero estar en los Juegos Olímpicos, ¿qué mensaje podrías decir a todos esos chavales? Pues les diría que nunca se rindan. Como hemos comentado antes, he conocido a mucha gente que puede haber quedado campeón del mundo y no han resistido esa presión mental, ¿no? De llegar a serlo. Al final, si llegas es porque nunca te has rendido. Y si lo quieres conseguir, mentalízate y sigue hasta el final. Qué buen Pues consejo. qué guay. Pues nada, pues muchas gracias, Néstor, por este rato, Gracias por a todo lo que vosotros. hemos aprendido. Que podríamos preguntar un montón de cosas, lo que no se ha No escuchado acabaremos antes, nunca. ¿no? Antes, fuera Ahora de cámaras. ahora seguimos. Pero bueno, pues como siempre os decimos gracias por haber estado hasta aquí. Ya sabéis, darle a like si os ha gustado, compartirlo a todas esas personas que creáis que le van a servir. Comentad si tenéis cualquier duda, os vamos a dejar todas las redes de Néstor por si queréis, oye, seguirle, verlo por dónde va, cómo va a llegar a los juegos. Y como siempre decimos, pues todo, absolutamente todo se entrena. Así que un saludo. Chaito.